en la hora de la alabanza, nos reunimos en torno a la palabra de Dios, en torno a los escritos inspirados, para seguir evaluando, para seguir pensando en lo que es la vida del ser humano. Hay muchísimas personas, inclusive nosotros nos podemos ver en cualquier momento en esa situación, que se plantean si realmente merece la pena ser creyente en la Biblia. ¿Quién no se ha hecho esa pregunta en alguna ocasión en su vida? El argumento que Pablo presenta en sus cartas tiene que ver sobre todo por el planteamiento que necesitamos hacernos sobre el origen y el destino de nuestra raza y de forma particular de cada uno de nosotros. Por eso, en Romanos 6, del 1 al 14, Pablo nos presenta un título especial: muertos al pecado, pero vivos en Cristo. Lo cual nos permite de nuevo evaluar, orientar nuestra vida, iluminar el sendero de nuestra existencia. Bienvenidos, bienvenidos a los momentos de alabanza a nuestro Dios. Conocido es por todos que el apóstol Pablo escribió 14 cartas, que las repartió por todo el Mediterráneo, o por gran parte de él, la zona donde la profecía bíblica se había desarrollado desde los tiempos de Daniel y que terminarán con el gran conflicto al final del tiempo, y que se relaciona con toda esa zona en la cual surgió el ministerio de Jesús y surgió la expansión del evangelio hasta lo último de la tierra. Si hay algo que Pablo deja muy claro en su carta, es que hay una igualdad en Cristo de todos los seres humanos. No hay seres humanos mejores o peores. No hay seres humanos que seamos diferentes los unos de los otros. El cambio, la diferencia, radica en presentar nuestra vida diariamente ante Dios. No porque Dios no sepa lo que somos, sentimos o pensamos, sino porque somos nosotros los que tenemos que comparar nuestro día a día con el proyecto de Dios, a través de la oración, la lectura de la Biblia, en este caso las cartas de Pablo. Concluirá el apóstol en el capítulo 5 de Romanos: así que, lo mismo que el pecado implantó el reino de la muerte, ahora será la gracia la que reine por la justicia, conduciéndonos a la vida eterna a través de Jesucristo, Señor nuestro. El apóstol Pablo presenta en este versículo que existen dos reinos. Jesús ya hizo referencia a ello. El reino de la muerte es el que nos iguala a todos los seres humanos por nacimiento. La raza humana, al entrar el pecado en el planeta, su destino inmediato es la muerte. Pero el apóstol va a marcar un segundo tiempo, una segunda forma de entender el planteamiento bíblico. Ahora, a través de Jesús, para el creyente, para el pueblo de Dios, reina la justicia que nos lleva a la vida eterna. ¿Y qué es la justicia de Dios? Es la forma que Dios tiene de restablecer las relaciones interpersonales con el creyente. Hay bendiciones que Dios otorga para toda la humanidad, independientemente de lo que seamos, creamos, sintamos. Pero hay una serie de bendiciones que están implícitas a una relación personal y estable, a una orientación de la vida del ser humano hacia Jesús. Y esa es la justicia, restablecer la amistad con cada uno de nosotros. Y el final no será una fosa en un cementerio o el fondo del mar para otros, sino que será la vida eterna.
cuando hablamos de vida eterna, no hablamos solo de un paraíso, no hablamos solo de lugares extraordinarios, que también lo hacemos, sino que hablamos de una proyección de la eternidad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Vivir esta parte de la historia es solo limitarnos en el tiempo. ¿Qué será de nuestra vida cuando lleguemos a presentarnos delante de Dios, redimidos, salvos, y vivir en armonía con un universo ilimitado para nosotros, junto a Dios? No solo recompensa, es proyección de vida hacia la vida que Dios diseñó para la raza humana. Y para eso el apóstol va a plantearnos en el escrito de hoy, Romanos capítulo 6, del 1 al 11, y luego veremos del 12 hasta el final, hasta el 14. El argumento fundamental que Pablo ha presentado en los capítulos anteriores, sobre todo el capítulo 3, que veíamos en la reflexión anterior, Pablo declara que todos los seres humanos, y divide el planeta en una fórmula puramente judía, judíos y gentiles, todos han pecado. Nos lo dirá en Romanos capítulo 3. Y que la consecuencia natural de que vivimos una raza caída y que nosotros mismos tenemos ese problema, porque es un problema que limita nuestra relación con Dios, que todos aquellos que quieran tener una proyección de la vida hacia el futuro, es a través de la fe como restablece la amistad con Dios. Llegando a la conclusión en los capítulos anteriores que la salvación es un regalo de Dios. Y no podía ser de otra manera, porque si no fuese un regalo, significaría que yo puedo obtener mi salvación por mi forma de vivir, con lo cual invalidamos completamente la muerte de Jesús. Pero esta relación entre la salvación en Dios y la vida diaria del ser humano suele crear en algún grupo más o menos numeroso, no me atrevo a definirlo, suele crear dudas en la mente de ellos sobre cuál es el papel que juega en la vida diaria la relación con Dios y la respuesta del ser humano a ese plan de Dios. Por eso, el apóstol nos va a introducir en los primeros textos del capítulo, haciendo algunas advertencias o aclaraciones que me parecen realmente importantes. El apóstol comienza con una pregunta. Los indicios que tenemos al leer la carta a los romanos es que es un diálogo entre un judío que llega a la iglesia de Roma para intentar que los antiguos compañeros que ahora han aceptado a Jesús vuelvan a la religión de atrás. Y ya sabemos que la religión que Pablo tuvo antes le faltaba Jesús, le faltaba el Salvador. Y Jesús resitúa totalmente la vida del creyente. Dice el apóstol, por lo tanto, ¿querrá todo esto decir que debemos seguir pecando para que se desborde la gracia? Pregunta que realmente viene a centrar el tema fundamental de la reflexión cristiana. Si todo depende de Dios, si nuestras obras no nos llevan
a restablecer la amistad con Dios, ni hacen que Dios la conceda a través de ellas, el apóstol Pablo sigue preguntándose, ¿qué importancia tiene entonces cómo vivimos? Y es ahí donde va a centrar toda la idea de la relación entre el regalo de Dios y la respuesta del ser humano. Algunos se suelen preguntar, con sinceridad, no soy quien para decir lo contrario, pues desean saber cómo conducir su vida. Hay un anhelo en el creyente que le ayuda a preguntarse, bueno, ¿y qué es lo mejor para mí? ¿Cómo puedo corresponder al regalo de Dios? Pero otros utilizarán el argumento de Pablo como excusa para vivir una vida sin control. Y aún otro grupo teme que la gracia gratuita los conduzca a una vida de anarquía. Leer la carta sin tener en cuenta todo lo que Pablo aportó puede llevarnos a los diferentes extremos que acabamos de comentar. La lógica de quienes estaban en contra de la enseñanza de Pablo sobre la gracia y de los que estaban confundidos sobre el tema era muy elocuente en el momento de Pablo. Ya nos identificó que la ley identifica el pecado y por consecuencia lo hace visible, lo aumenta en la visión. Cuanto más pecado tengo, más perdón necesito. Por lo tanto, algunos pensaron, pues sigamos pecando para que aumente la gracia y Dios sea glorificado muchísimo más por su gracia cada vez más amplia para nosotros. Tales planteamientos no entran dentro de una lectura de las cartas de Pablo. Pablo, a través de la primera pregunta, nos sitúa frente a la realidad que tenemos todos los seres humanos. El apóstol Pablo responderá de forma categórica, de forma enérgica. No suceda jamás. El problema será definir qué es lo que significa pecar, es decir, error al blanco. Independientemente de lo que las traducciones hayan hecho, Pablo estaba totalmente en desencuentro ante la idea de que un cristiano seguirá viviendo en pecado. Solo el pensamiento de que el pecado pudiera de alguna manera ser agradable a Dios o darle honra a Pablo le horrorizó la idea. Porque Pablo, cuando se encontró con Jesús en el camino de Damasco, comprendió lo que realmente era y comprendió lo que realmente necesitaba. Dice, quienes hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo sometidos a él? Aquí yo quiero resaltar la palabra sometidos, porque considero que es realmente importante. Y que el creyente todavía se equivoque en su vida, ¿significa estar sometido al pecado? Esa es la pregunta que Pablo va a contestar en el capítulo que estamos leyendo. Y nos establece cómo nos vinculamos directamente con Jesús, autor de la salvación. Dice, ¿no sabéis que al ser vinculados a Cristo por el bautismo, fuimos vinculados también
a su muerte, la experiencia del bautismo es el comienzo de la solución que Dios ha dado para la resolución del problema. Pablo reflexiona y marca la universalidad de la salvación, comenzando por el bautismo. Cuando nos vinculamos con Jesús, y esta idea me gusta mucho, la de vinculación, fuimos vinculados también con su muerte. Pero, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Otra vinculación especial que se produce en Jesús es la vinculación con su resurrección. Pablo declara en estos primeros versículos que si una persona ha muerto a sus antiguas sendas, no tiene sentido seguir afirmando que quiere vivir de la misma manera que antes. Y aquí es donde Pablo va a presentar la novedad. ¿Puede una persona que ha sido bautizada y ha sido vinculada con Jesús seguir viviendo de la misma forma? ¿Qué significa vivir de la misma forma? Si miramos de forma global nuestra vida, lo que somos, lo que hacemos, lo que sentimos, es la orientación de nuestra vida. Ningún cristiano, ningún seguidor de Jesús deseará seguir viviendo como antes de conocer a Jesús. Sin embargo, también sabemos que la muerte no fue el final de Jesús, pues Él resucitó. Pablo dirá en el versículo 4, por el bautismo, en efecto, fuimos sepultados con Cristo a fin de participar en su muerte. Muerte para resurrección, muerte para victoria. El bautismo, en el comentario de Dott, uno de los grandes teólogos evangélicos centroeuropeos, inmersión es una especie de entierro y emerger del agua es una especie de resurrección. De esta manera, el apóstol va avanzando en su comentario para resolver la controversia entre lo que soy, lo que vivo y Dios. Pero tanto si Cristo venció a la muerte, resucitando por el glorioso poder del Padre, es preciso que también nosotros emprendamos una nueva vida. Pablo propone comenzar un nuevo camino. Para la mentalidad hebrea, caminar es lo mismo que para nosotros tener fe en Jesús. Es seguir a Jesús. ¿Puede un creyente seguir pensando, seguir realizando una vida anterior a la aceptación de la relación con Jesús? Seguimos leyendo a Pablo. Hemos sido injertados en Cristo, compartiendo una muerte como la suya. Compartiremos también su resurrección. Pablo siempre creyó en la resurrección, porque los fariseos creían en la resurrección y la enseñaban. Pero Pablo llegó a comprender que en Jesús hay una nueva dimensión.
Tener en cuenta, versículo 6, que nuestra antigua condición pecadora fue clavada con Jesús en la cruz, para que así quedara destruido este cuerpo sometido al pecado y nosotros quedemos liberados de su servidumbre. Y aquí tenemos, mis hermanos, posiblemente uno de los grandes planteamientos de Pablo. Pecar por equivocación no significa estar bajo servidumbre del pecado. Sin embargo, no arrepentirse, no establecer una relación personal diaria, eso es lo que nos lleva a la servidumbre. Por eso decíamos al principio que hay personas que no saben cómo congeniar la gracia, la ley. Otros hablan de impecabilidad del creyente, de gracia barata. Sin embargo, el apóstol presenta un concepto de equidad, que no es el resultado de un estudio filosófico, sino es el resultado de una relación con Jesús a partir del camino de Damasco. Los cristianos nacidos de nuevo aún sentimos los deseos de nuestra propia naturaleza. Pero, ¿qué significa? Versículo 7. Pues cuando una persona muere, queda libre del dominio del pecado. Y aquí es donde el apóstol nos cuenta que el mensaje no es que los cristianos son libres o que mueren a sus impulsos naturales, sino que ya no andan sometidos por esos impulsos, y que los errores son precisamente equivocaciones de dirección en nuestra vida y no la condición natural con la cual nacemos. A mí me gusta pensar en el ejemplo de los niños que todavía no son conscientes del pecado, los infantes. Se les nota ya, se nos ha notado, una natural tendencia a la separación. Y finalmente, el pecado en la Biblia es una separación con Dios, una ruptura de relaciones con Él. El apóstol va a resaltar en este versículo 7 uno de los textos posiblemente peor comprendidos de este capítulo de Romanos. Pues si hemos muerto en el bautismo con Jesús, cuando una persona muere, queda libre del dominio del pecado. El apóstol resalta uno de los grandes conceptos que tal vez todavía necesitemos incluir en nuestra vida para alcanzar la paz, la serenidad y la seguridad que tenemos en Jesús. ¿Qué dice el versículo 7 concretamente? Lo que Pablo quiere expresar es que el pecado permanece en nosotros, pero no reina nuestra vida, sino que el Rey de Reyes es el Rey de la vida del creyente. Y aquí creo que también tenemos que buscar ese equilibrio entre los errores, que tienen que ser siempre errores. Es decir, la primera acepción del término pecado en la Biblia es error en el blanco. Pero en un creyente no se deben de dar el pecado diseñado ni el pecado de rebelión, porque entonces sí que es vivir bajo la servidumbre de nuestra propia naturaleza. El apóstol continúa: pues si hemos muerto con Cristo, debemos confiar en que también viviremos con Él. Es muy curioso y además muy impresionante cómo Pablo condiciona la nueva naturaleza del ser humano a
la confianza en lo que Jesús puede estar haciendo y hace cada día por cada uno de nosotros. Sabemos, dice en el versículo 9, que Cristo, al haber resucitado entre los muertos, ya es inmortal. La muerte ha perdido su dominio sobre él. Y ese es, mis hermanos, el gran regalo que recibimos los seres humanos cuando sabemos congeniar que Cristo reina, que Cristo dirige la vida del creyente. En la muerte de Jesús, pero sobre todo también en la resurrección, la gracia obtuvo la victoria sobre el señorío del pecado, cuando Cristo triunfó sobre Satanás. Gracias a esa victoria, el pecado ya no es nuestro señor o gobernante, sino que tenemos una solución a las equivocaciones de la vida. Y eso es lo que Pablo más desea compartir con sus compañeros de viaje, que siempre establecieron una relación personal con Dios, como también lo había hecho él antes del camino de Damasco, a través del cumplimiento impecable de la ley de Dios. En cuanto a la razón de su muerte, murió para liberarnos definitivamente del pecado. En lo que se refiere a su vivir, vive para Dios. Este es otro de los versículos junto al 7 que suelen desorientar más a los lectores, que nos suelen desorientar más. La idea que Pablo está aquí presentando es que los cristianos somos libres de acabar nuestra existencia en un punto sin retorno. Y esa es la gran verdad que Pablo está presentando. Pablo quiso expresar en su escrito una idea fundamental. Aunque permanecemos todavía en un mundo de pecado, no es el rey de nuestra vida. Me gusta mucho esta idea, porque finalmente nos permite enfocar nuestra relación personal con Dios. Igualmente vosotros, nos dice, considerad que habéis muerto al pecado, es decir, que habéis muerto al rey de la raza caída y vivimos para Dios en unión con Cristo Jesús. Cuando leemos la Biblia en su conjunto, nos damos cuenta que la mayor preocupación que Dios tuvo desde el principio es crear enemistad. ¿Recordáis el texto de Génesis 3:15? Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre vuestras descendencias. Nosotros somos descendientes de la mujer. Satanás quiso ser el rey de la vida de la raza humana, pero Dios resolvió ese gran problema. Dios es ese gran instrumento de justicia que permite rehabilitar al ser humano, no por lo que hace, sino por el tipo de relación que establece junto a Dios. No sé si te suele pasar, pero cuando te equivocas, cuando me equivoco, nos preguntamos una y otra vez por qué volvemos al punto de partida. ¿Sabéis? Eso lo explicó muy bien la teología del santuario. Para Pablo el santuario era tan real en su existencia que prácticamente lo menciona muy pocas veces en
sus libros, aunque hay una carta, la de Hebreos, que la dedica prácticamente a ello. Pero Jesús está asociado en la Biblia, siempre está asociado a la solución por parte de Dios de nuestro pecado. Cuando nosotros vamos a buscar el perdón de Jesús, significa que queremos que sea Jesús el que reine en nuestra vida y no el pecado que hemos cometido. Por eso había una ceremonia, una parte del santuario que era el continuo, el diario. No pedir perdón por nuestro pecado significa que el pecado es quien reina en nuestra vida. Pedir perdón por el pecado significa que es Jesús el que reina directamente en nuestra vida. Esa es la gran novedad de vida que el apóstol está presentando. El apóstol sabía perfectamente que él cometía errores. Y sabía perfectamente que cada día necesitaba ir a Jesús para que el pecado no reinara, no gobernara su vida, sino que siendo consciente de que Jesús es el único que puede perdonar el pecado, se convierte automáticamente en el rey de nuestra vida. Creo, mis hermanos, que esta reflexión es muy, muy importante para cada uno de nosotros. Lucha cada día, mi hermano, mi hermana, lucha cada día porque el que reine en tu vida sea el que soluciona el problema del pecado y no el pecado mismo. He conocido creyentes que estaban totalmente desilusionados consigo mismos porque habían cometido el mismo error que en ocasiones anteriores. E incluso algunos se han preguntado, bueno, ¿y realmente es importante para Dios que yo me arrepienta si realmente me vuelvo a equivocar? Hay que valorizar, mis hermanos, hay que valorizar el perdón. Si no pedimos perdón, el rey de nuestra vida es el pecado. Y por lo tanto, el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, su obra en el cielo, no tiene ningún valor para mí. Ese es el problema que Pablo está presentando en este capítulo, que tiene algunas características fundamentales de pedagogía que Pablo está utilizando. Dice que no siga dominándoos el pecado, aunque vuestro cuerpo sea mortal. No os sometáis a sus apetencias. Pablo sigue de nuevo con el mismo planteamiento. No siga dominándoos el pecado. ¿Qué significa realmente esto que Pablo está diciendo? ¿Quién domina tu vida? ¿Quién domina la mía? ¿Lo que soy o lo que Jesús hace en favor mío en el perdón de los pecados? De nuevo, Pablo revitaliza lo que había dicho anteriormente. Por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Pedagogía de Dios, Dios como maestro. ¿Cómo reacciono cuando soy identificado por el regalo de Dios como pecador? ¿Me mantengo donde estoy? Quien reina en mi vida es el pecado. ¿Voy a buscar la solución que Jesús nos da en el santuario celestial? No es el pecado el que domina mi vida,
es el restablecimiento de las relaciones que Dios hace conmigo. Tal vez, mis hermanos, una de las claves que hay para entender a Pablo sea la idea de que antes de conocer a Jesús, él pensaba que el pecado era acciones. De hecho, hay muchos ejemplos en la literatura judía que hablan de proporcionalidad, lo que pecas o rectificas, lo que pecas si es más o es menos. Porque ellos entendían la relación con Dios a nivel mercantil. Pero Pablo va a presentar otro planteamiento diferente. El regalo de Dios está en la soberanía. Está en que Él es el que tomó la iniciativa para romper la relación entre el ser humano y Satanás. Y eso se hace, mis hermanos, a través del perdón en el santuario del cielo, como se hacía anteriormente en el santuario de la tierra. Importante que nos demos cuenta de ello, simplemente para que no se dé en nuestra vida los extremos, que eso siempre lleva a desequilibrio. Ni os convirtáis en el instrumento del mal al servicio del pecado. Presentaos más bien ante Dios como lo que sois, muertos, retornados a la vida, y haced de vuestros cuerpos instrumentos del bien al servicio de Dios. Qué importante, mis hermanos, es esta idea para cada uno de nosotros. El nuevo nacimiento, el nacimiento de lo alto, es un cambio de orientación en la vida. Si nosotros cada vez que cometemos un error, que rompemos una relación personal, acudimos inmediatamente a Jesús para que resuelva ese error, ya no estoy bajo el dominio del pecado y por lo tanto ya no estoy dirigido por mi naturaleza caída, sino que me abre la orientación hacia la resolución del problema que está en Cristo Jesús. Que no nos siga dominando el pecado es lo más importante que tenemos que tener los seres humanos para nuestra vida. El apóstol terminará diciéndonos: en la muerte y resurrección de Jesús, la gracia obtuvo la victoria sobre el señorío del pecado cuando Cristo triunfó sobre Satanás. Gracias a esa victoria, mis hermanos, el pecado ya no es el objetivo de nuestra vida, sino que es la consecuencia de ser un ser humano. Y eso nos tiene que hacer pensar en que lo que necesitamos es un cambio de señorío en nuestra vida. ¿A quién sirvo? ¿Sirvo a Dios o sirvo al instigador de la rebelión en el cielo? En la seguridad de la victoria obtenida, puede adquirir la confianza para luchar contra el pecado. El que no vive bajo la protección de Jesús no luchará contra el pecado. A veces, cuando veo ciertas noticias y vuelve a salir esa típica noticia de que han vuelto a coger un conductor
que iba sin puntos, sin seguro, sin ITV en el vehículo. Uno dice, bueno, ¿y por qué se hace todo esto? ¿Por qué quieren vivir permanentemente en el riesgo de la infracción? Simplemente porque Jesús no reina en su vida. Tal vez el ejemplo no sea o no abarque todo el concepto bíblico, pero te puedes equivocar. Te puedes equivocar en un aspecto, pero no tiene que ser la forma de entender la vida. Al creyente no le vale decir, es que soy así, es que siempre he sido así. Esa frase invalida la obra de Jesús en nuestra vida. Y como finalmente, los creyentes no avanzamos por nuestras propias fuerzas, sino por la obra del perdón de Jesús en nuestra vida. Y así se convierte en el Señor de nuestra existencia. La disyuntiva que Pablo presenta es muy fácil. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de mi vida? Si procedo a buscar el perdón de Dios, el Señor de mi vida es Jesús. Si me reafirmo en mis equivocaciones por nacer en una raza caída y no busco la solución, es el pecado el que domina mi vida. Una doble perspectiva de la existencia temporal de cada uno de nosotros. ¿Y qué nos espera? Si nuestra vida, quien reina es el pecado, cuando fallezcamos, hemos terminado toda nuestra existencia para siempre. Sin embargo, si quien reina en nuestra vida es Jesús, la esperanza está en nuestra existencia. Y caminaremos con Dios. Y buscaremos la reconciliación. Y buscaremos que Dios resuelva lo que nosotros no podemos resolver. Tenemos un precioso proyecto por delante de cambio de mentalidad, de cambio de relaciones. Y no olvides que Jesús está dispuesto a ser el Señor de señores en tu vida y a proyectarnos hacia la eternidad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que en este día de sábado podamos plantearnos de forma definitiva ya quién queremos que sea el Rey de nuestra vida. ¿Satanás o Dios a través de Jesús? ¿O Satanás a través de nuestro pecado? ¿O Jesús a través del perdón del pecado? Esa es la respuesta que Pablo da a aquellos que no entendían su teología. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos encontramos en una próxima ocasión. Que el Señor nos dé la paz y sea el verdadero Rey de nuestra vida. Amén.